Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, señores embajadores, señor diputado en el Congreso, señoras y señores amigos de la Casa. Bienvenidos de nuevo a esta Casa de América. Comenzamos el mes de febrero con una de las sesiones probablemente más interesantes que podamos tener en esta casa. Pocas cosas más estimulantes que hablar de inteligencia. Hablar de intelectuales es, como la palabra indica, hablar de inteligencia, y con ello comenzamos este mes de febrero. La revista Es Global ha tenido la buena idea, la iniciativa de hacer una lista de intelectuales iberoamericanos en el siglo XXI de relevancia. Es verdad que podrían ser muchísimos, desde luego los intelectuales en el ámbito iberoamericano son legión, pero han escogido 50 nombres y yo creo que les hemos dejado a todos en sus sillas la lista de los que han seleccionado, yo creo que únicamente a título de ejemplo, porque como digo, podrían haber sido otros 50 y otros 500. Para presentar la lista, pero no solo para eso, ni siquiera sobre todo para ello, sino para hablar del papel del intelectual en Iberoamérica y, en definitiva, sobre cómo ser inteligente en nuestro ámbito iberoamericano, tenemos a Diego Hidalgo, que es, entre otras muchas cosas, en fin, sería difícil presentar todas las cosas interesantes que ha hecho, pero es el fundador de FRIDE, del Club de Madrid y de la revista Es Global, en la que ha aparecido publicada la lista y cuya iniciativa ha sido. Entre los 50 intelectuales que esta vez ha seleccionado Es Global está la secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, a quien tengo el honor de dar la bienvenida a esta casa, como también, por supuesto, a Diego Hidalgo. Y para moderar la conversación, nadie mejor que la directora de Es Global, Cristina Manzano. Yo no tengo nada más que decirles, les dejo en manos de Cristina, en manos de los tres, para esta sesión que yo creo, como decía, que va a ser de toda relevancia. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bienvenidos todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Quiero dar primero las gracias a Casa de América, que siempre apoya todo este tipo de actos y apoya mucho a Es Global y todo lo que tenga que ver con la cultura y la difusión del pensamiento en Iberoamérica. Por supuesto, gracias a la secretaria general. Es un placer y un honor compartir contigo este tiempo de reflexión, entre otras cosas porque, como ha dicho José Antonio, es una de nuestros intelectuales seleccionados, pero lo ha sido desde el principio. Nosotros antes éramos Foreign Policy en su edición española y desde que iniciamos este ejercicio Rebeca ha formado parte de la lista, cosa que nos enorgullece. Estamos no solo de acuerdo con que tiene que estar, sino que además representa esa parcela de los intelectuales que son las mujeres, que a veces están escasamente representadas y, como digo, es un honor. Y de Diego, pues qué voy a decir, ahora nos va a contar él, entre otras cosas, cómo ha ayudado a organizar y a montar en España una serie de fundaciones y organizaciones dedicadas a la tarea intelectual, que es algo bastante inusual. Pero antes de darles la palabra, solo quería dar dos pinceladas sobre cómo surgió esta iniciativa, desde cuándo estamos haciéndola y por qué nos parece que es interesante. Y debo decir que la idea no fue nuestra. Cuando éramos Foreign Policy, la revista en Estados Unidos lleva ya varios años, muchos años, publicando la lista de los 100 intelectuales más influyentes del mundo. Y hace varios años, creo recordar que fue en 2008, una vez publicada la lista, nos empezaron a llegar mensajes. Pero bueno, ¿cómo es posible que en esta lista de 100 solo haya 5 procedentes de cualquier lugar de América Latina o de España? Y entonces nos pusimos a pensar, y es cierto, por demografía, por peso cultural, por tradición, es que no se correspondía. Lo que ocurre, y eso lo sabemos todos, es que el mundo anglosajón domina determinados circuitos, y si no entras en ese circuito, no existes, realmente no existes. Da igual que estés en China, en India o en Chile, no existes. Y por eso decidimos poner en marcha nuestra propia lista. Quisimos ser un poco más modestos, contestando a tu alusión, José Antonio, por eso son 50, no 100. Quisimos empezar por ahí. Y, pues bueno, con nuestros medios la hemos ido replicando de año en año. Como decía, Rebeca ha estado en ella desde el principio, lo cual además tiene mucho que ver con el sentido que nosotros le queremos dar al término intelectual, que no es necesariamente o no es solo aquella persona en el ámbito académico que reflexiona, que piensa, que escribe y que de alguna manera llega a una pequeña parte de la opinión pública. Creemos que en el siglo XXI los intelectuales
tienen otro papel y tienen otros modos de difundir y de llegar a la sociedad, y además estamos convencidos de que tienen la obligación de llegar a la sociedad, de que es parte importante. Así que, bueno, solo un último apunte. ¿Qué entendemos por un intelectual? Pues no nos queremos meter en esa discusión, porque podríamos estarnos aquí horas y horas. Los criterios que nosotros aplicamos en colaboración no es una cosa que haga solo me parece. Los criterios que aplicamos son muy simples, son personas que están vivos, para empezar, y activos en su campo de actividad, sea el que sea, y que tienen cierta trascendencia en la opinión pública, primero de sus países y luego en el ámbito iberoamericano. Es así de simple. Podemos discutirlo, pero aquí nos vamos a quedar. Ahora quería empezar haciendo dos alusiones muy directas, uno a cada uno, y luego vamos a mantener una conversación primero entre nosotros y luego ya les daremos paso. Quería empezar por Rebeca, por la trascendencia que tiene la SEGIP y el ámbito iberoamericano, desde luego para nosotros, para España, pero en todo su conjunto. En la última cumbre se ha hecho esa referencia a que el papel de la SEGIP y el papel del ámbito iberoamericano tiene que ser impulsar la cultura, la educación y la innovación. Sospecho que los intelectuales van a tener algo que decir en todo eso, ¿no? O un papel que desempeñar. Bueno, han tenido algo que decir. Exacto. Para que lleguemos ahí, ¿no? Pero yo creo que es precisamente la conciencia de que América Latina, Iberoamérica en general, no van a poder dar su salto adelante en el futuro si no entran con paso firme en la era del conocimiento. Y yo no veo cómo entrar a la era del conocimiento si no apostamos, pues por eso, por el pensamiento, por la educación, por la generación y la transmisión de ese conocimiento, y por eso hemos apostado por eso en la SEGIP, pero además porque nos parece que ese es el ámbito en que nosotros tenemos un valor agregado dentro de este mapa tan diverso de organizaciones que tiene Iberoamérica y América Latina, ¿no? La idea aquí es en qué podemos sumar, en qué podemos potenciar los esfuerzos que la región iberoamericana está haciendo, en lugar de dividir y tratar de competir con otras organizaciones que están haciendo otras cosas. Y a mí me parece que el ámbito natural del iberoamericano es el ámbito de la educación y de la cultura, el ámbito del conocimiento y la innovación. ¿Por qué? Porque la cultura es la columna vertebral. La razón por la que hay Iberoamérica es precisamente porque la cultura nos articula en esta... Es que me muevo mucho, seguro, ¿verdad? Las manos y eso, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me pusieron en los 50 intelectuales por la pasión con la que esa era la característica. Lo que iba diciendo es que es la cultura la columna vertebral del iberoamericano, y además probablemente nosotros somos los únicos que le damos, junto con la UNESCO, esa importancia a este tema, ¿verdad? Como dice una amiga mía, cuando uno comienza a hablar de lo cultural, uno ve que los ojos de los demás se vuelven como en blanco, ¿verdad? Y la gente deja de poner atención, porque lo consideran una de esas cosas marginales o de los que no son como la parte dura de lo que hay que discutir en las políticas públicas. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Creemos que el tema cultural es uno de los temas fundamentales que tenemos que tratar en la región. Y unido a ello, el tema del conocimiento, dos lenguas comunes en la región que hacen, además de ese espacio, un espacio natural y una historia de intercambio de pensamiento intelectual y de influencia mutua a los dos lados del Atlántico, que hace evidente, digamos, que en el espacio iberoamericano ese sea un tema fundamental. Todas las dos, la apuesta por el futuro tiene que pasar por ahí, pero además nuestro valor agregado en el ámbito latinoamericano e iberoamericano creemos que es naturalmente ese. ¿Y cuáles dirías que son los principales desafíos para desarrollar todo ese ámbito cultural como algo integrado, no como algo fragmentado en múltiples realidades? Bueno, ahí hay dos temas difíciles, digamos. Yo creo que el primero, como bien me dijo la presidenta Bachelet, es no ver la cultura como un bien suntuario, sino como algo que enfrentamos en términos de los valores y la ética que tiene la sociedad, y por lo tanto, como sociedad nos relacionamos. Y el segundo es la expresión cultural de ello, que es en lo que más hemos trabajado nosotros. En lo primero, yo diría con sinceridad que hemos trabajado menos. Y hemos estado hablando mucho más de cómo enfrentarlo desde
desde una interdisciplinariedad, digamos, de la antropología social, de la sociología, de los valores, de la economía, y ahí es menos claro qué es lo que vamos a hacer. En el ámbito más de la expresión cultural, realmente estamos apostando por los programas iberoamericanos que tenemos hoy en día, que realmente son súper exitosos. No los hice yo, así que no tengo que ser modesta, los hizo mi antecesor. Yo he dicho que yo no vine a sustituir a Enrique Iglesias, vine a sucederlo y por tanto a profundizar esta obra tan maravillosa que ha hecho. Tienen un solo defecto, ¿no? Que son el secreto mejor guardado de toda Iberoamérica, como he dicho yo. Pero si vemos lo que se ha hecho, ¿no? En Ibermedia, en teatro, en bibliotecas, ha sido maravilloso. Yo creo que eso hay que profundizarlo. Y lo segundo a lo que estamos apostando es a la agenda digital. Porque creemos que realmente para poder democratizar tanto la producción como el acceso a la cultura, vamos a tener que entrar fuertemente en la agenda digital en el ámbito cultural. Solo para dar un ejemplo que tengo en mente ahora de México, ¿no? En México se producen como 100 películas al año. Aquí debe pasar una cosa similar, inclusive mucho más. De esas 3 hacen su camino a la pantalla grande, ¿no? Las otras 97 se pierden, ¿no? No las conoce nadie, no las ve nadie, no pueden efectivamente expresarse, y la democratización, digamos, de esa producción y de la posibilidad de ese acceso va a pasar por una revolución digital dentro del espacio cultural iberoamericano. A eso estamos apostando. Dentro del espacio español, Diego, has contribuido a crear ese conjunto de organizaciones que desarrollan una tarea intelectual que en el momento en que empezaste a fundarlas era muy desconocida. Me gustaría que le contaras a todo el mundo cómo surge esa idea y la conciencia de esa necesidad. Bueno, yo pido perdón por contar un poco la historia que llevó desde 1993 a esa toma de conciencia de que en España hacían falta think tanks, teníamos que pensar, había un vacío tremendo, sobre todo en el pensar a largo plazo. A mí siempre me ha preocupado desde hace mucho tiempo el que los políticos y los que toman las decisiones piensan a muy corto plazo, el largo plazo eran las elecciones, y esa es una parte. La otra parte es una historia personal. Yo hice Derecho y luego fui a la Harvard Business School, y en 1993 fui a los 25 años de mi graduación de la Harvard Business School, y allí me reuní con todos los que llevaban pues eso, 25 años y que habían triunfado. Allí van los triunfadores, los primeros años, a presumir de cuánto dinero han ganado, de todo lo que han hecho. Y entonces, pues uno se reúne con los antiguos profesores y alumnos y compañeros, y por primera vez, sin oír la palabra globalización, pero oí hablar de que cómo se había producido un fenómeno extraordinario. 2.000 millones de personas habían pasado de la economía centralmente planificada a la economía de mercado. Eso iba a producir una competencia feroz. La competencia feroz iba a producir una desigualdad tremenda con winners and losers, ganadores y perdedores. Y entonces estábamos aquí en plena recesión en España. Yo volví muy impresionado por eso y escribí un artículo en El País diciendo que tenemos una cantidad de problemas a corto y largo plazo tremendos. Tenemos una universidad terrible, tenemos un problema de finanzas del gobierno que no se pueden, del Estado que no se pueden estabilizar, un problema del mercado laboral, un sistema de pensiones que está condenado a su bancarrota, una administración pública que se triplica y crece, y escribí ese artículo en El País. Esa noche tuve la suerte de cenar, además mano a mano, con el rey don Juan Carlos, que siempre es muy cariñoso y siempre me da abrazos cuando me ve, y es padrino de mi hija y todas estas cosas y tal. Y ese día me pegó un cate un golpe aquí tremendo, y me dijo: oye, chico, qué bueno eres trayendo problemas a España. Aquí lo que necesitamos son soluciones. ¿Y por qué no te vas a Harvard y buscas soluciones? Bueno, a partir de ahí me fui a Harvard, escribí un libro, una tesis que luego fue un libro, que se llamaba El futuro de España, donde yo apuntaba a
una serie de problemas y de reformas, de soluciones que había que llevar a cabo. Bueno, el libro lo leyó mucha gente, o sea, hubo 80.000 ventas de ejemplares y todas estas cosas, pero luego nadie hizo nada realmente. Ese libro lo leyó el futuro presidente del Banco Central Europeo, que de pronto, en 1997, dio una conferencia en Moscú. Allí estaba Gorbachov en primera fila y él dijo, bueno, hablando del largo plazo y tal, porque yo había escrito sobre el futuro del mundo a 25 años, yo me había atrevido a hacer una especie de prospectiva de 25 años. Entonces dijo, bueno, y Gorbachov tomando notas en primera fila, el mejor resumen de las perspectivas de Rusia y del mundo y de tal, están escritas en un libro de un escritor español que se llama Diego Hidalgo. Al día siguiente recibo un fax de Gorbachov invitándome a la constitución de una gran fundación Gorbachov en Estados Unidos que iba a tratar el tema de los peligros de la globalización descontrolada. Entonces yo fui allí con un complejo de inferioridad tremendo. Yo todavía estoy maravillado de estar hablando con Rebeca, nada menos y tal, y de intelectuales, pues nunca me he considerado intelectual, y estaba allí con premios Nobel, todos pesos pesados y yo peso mosca. Y entonces, bueno, pues cuando Gorbachov empezó a decir, bueno, ¿cuáles son los problemas de la globalización descontrolada? Pues el contagio rapidísimo de las enfermedades económicas, el que ya no hay locomotoras económicas y tal. Yo levanté la mano tímidamente y dije, desigualdad. Se me echaron encima todos los chinos, los indios. Me dijeron, bueno, usted es un ignorante, pero ¿qué habla usted aquí? Acentuaron mi complejo de inferioridad y me dijeron, pero bueno, pero ¿no se da usted cuenta de que hay 20 millones de chinos al año y 10 millones de indios que pasan de la pobreza a la clase media gracias a la globalización? Entonces yo dije, bueno, pues sí, es cierto, pero en África yo era jefe de la división de África en el Banco Mundial en el 65 y la renta media de un africano era un 11avo de la renta media de un europeo y ahora es un 45avo y eso está expandiéndose y vamos a llegar a un mundo inestable, donde además los pobres o los have-nots o los perdedores van a estar en una situación por avanzadas tecnologías y por indignación y tal de aguar la fiesta a los demás. Bueno, total, que yo llego al año 2000, me encuentro con que en España no hay realmente think tanks y yo había tratado de cambiar el mundo de abajo arriba con una fundación que se llamaba Frida en los años 70 para desarrollar los países más pobres y pequeños de África, construyendo proyectos y dije, hombre, ahora soy bueno, tengo que decir que Gorbachov me dio la razón en la conferencia de prensa que cuando le preguntaron cuál es la primera causa o el primer peligro de la globalización descontrolada, dijo la desigualdad. Y luego dijo, es otra historia y tal que no voy a contar ahora, pero nos hicimos muy amigos. Y conocí al presidente Clinton, cuando estaba en la Casa Blanca. Conocí a Fernando Henrique Cardoso, que era presidente de Brasil. Y entonces salimos, algunos de los presentes éramos accionistas de Prisa, del país, fundadores, yo fui cofundador con José Ortega Espotorno, salimos a bolsa y de pronto yo tenía una posibilidad de hacer filantropía. Y dije, hombre, en los años 70 yo traté de cambiar el mundo desde abajo hacia arriba, ahora vamos a tratar de cambiarlo de arriba abajo, tratando de modificar las reglas del juego. Y aquí en España y en Europa en general no hay think tanks, o sí los hay, pero no son un poco sesgados porque están financiados por partidos. Y vamos a hacer un FRIDE, que fue la primera organización, con la D de diálogo para que aquí quepan, no solo quepan, sino que haya un diálogo entre el PP y el PSOE, entre los distintos partidos y además me reuní con los grandes intelectuales como Jorge Domínguez, el profesor de Harvard y otros, y dijimos, ¿cuáles son los grandes problemas del mundo? Pues en aquel momento había 6 grandes problemas del mundo. Había la pobreza y la desigualdad, y necesidad de dedicarse al desarrollo, las dictaduras y el problema de la falta de democracia,
El problema de la inseguridad, con todo el terrorismo, el crimen organizado, los conflictos inacabados, el conflicto de Oriente Medio, el conflicto de Colombia, etcétera, etcétera. Y luego problemas medioambientales, problemas de salud global, de los que yo no sabía nada, y la inadecuación de las Naciones Unidas a resolver todos estos problemas y a preservar los bienes globales. Entonces empecé por FRIDE, que vamos a dedicar a FRIDE, que sea un think tank, que piense sobre temas de desarrollo, de democracia y de diálogo, de las 3 Ds. Y luego, pues un think tank puede crear un action tank, porque realmente los intelectuales no existen si se guardan sus propios conocimientos y sus doctorados y sus tesis y todo esto. Podemos hablar después, no quiero alargarme demasiado, pero que tengan la posibilidad de crear action tanks. Y entonces creamos un action tank en el tema de la democracia, que es el Club de Madrid, donde hay ahora 108 exjefes de Estado y de Gobierno democráticamente elegidos que están tratando de que el mundo mire a largo plazo y de resolver problemas y profundizar en la democracia. Creamos el Centro Internacional de Toledo para la Paz, donde están aquí los 2 máximos, Emilio Gil Olmo y Emilio Casinello, que lo dirigen y que está encaminado a la diplomacia de segunda vía y a en las bambalinas y entre bastidores tratar de contribuir a resolver los grandes conflictos. Desgraciadamente no creamos otro action tank, pero sí creamos para el tema del desarrollo, pero mi hija Silvia creó una organización para optimizar la ayuda humanitaria. Y de ahí han salido otra serie de organizaciones, Centro Europeo de Relaciones Internacionales para que Europa hable con una sola voz, una fundación para crear puestos de trabajo para jóvenes en aquellos países donde hay más de un 50% de desempleo juvenil y otras fundaciones. En fin, ese es el origen, me he alargado mucho, pero ese es el... Pero has mencionado el trabajo de los think tanks y el trabajo de los dirigentes, y ahí en esa fusión es donde al final se pueden aplicar ideas y políticas. Con tu experiencia política, además, ¿no? Nacional y en organizaciones multilaterales, en la ONU, ahora en la SEGIP, ¿es el pensamiento elitista? ¿Cómo podemos hacer para aterrizar primero en la práctica política, pero también que permea la opinión pública? Mencionabas antes que es uno de los retos precisamente de ampliar esa cultura y ese conocimiento. ¿Qué herramientas tenemos para trasladar ese pensamiento de ese ámbito de los think tanks? Ahora parece que tenemos muchos medios, mencionabas también la cuestión digital, ¿no? Pero ¿realmente existe voluntad, existen por parte de los propios intelectuales de trasladar su conocimiento a capas más amplias de la población? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿verdad? No todo el mundo está en la acción. Yo creo que la sociedad tiene que saber que no todo el mundo puede hacer la misma cosa porque efectivamente hay que llenar distintos ámbitos que la sociedad requiere. Pero yo creo que por lo menos en esta región hay efectivamente muchos grupos de pensamiento y mucho pensamiento que han logrado llegar a las esferas máximas del gobierno. Ahora, yo no creo que haya un mecanicismo en eso. Nosotros hemos estudiado y yo he estado involucrada en muchas iniciativas internacionales, ¿no? Para crear think tanks, inclusive en países como en África, como en Asia, en los países en los que eso no se había desarrollado anteriormente. Han sido iniciativas muy enriquecedoras, pero uno tiene que saber que la capacidad de influencia del pensamiento no es mecánica y muchas veces la capacidad de influencia requiere saber cuál es la oportunidad en la cual uno puede empujar por una solución, por un debate, por un diálogo, etc. Y no por eso es inútil hacerlo, ¿verdad? Y a mí me parece que hay que tener ese balance bastante claro. Una de las cosas que a mí personalmente me ha preocupado, más bien en el mundo en desarrollo, es que la mayoría de los think tanks son cooptados por la agenda de investigación de aquellos que tienen los recursos para poder pedirla. Y más bien lo que me ha preocupado más no es, eso sigue siendo pensamiento, no es que no es pensamiento, pero no está originado en un análisis propio de cuáles son los problemas a los que ese pensamiento tiene que ir dirigido de acuerdo a las necesidades del país. Entonces, por lo menos en mi caso, yo he tratado mucho de tratar de respetar o de crear los ámbitos de independencia necesarios y de institucionalidad necesaria para que ese pensamiento pueda responder a los retos o a las necesidades, al análisis propio del país para el cual ese pensamiento
puede servir, ¿verdad? Muchas veces, y lo digo por experiencia, porque también he formado grupos de think tanks en el pasado y grupos de investigación y he estado en unos y en otros, muchas veces nos hemos convertido en el mundo en desarrollo en maquila, ¿verdad? El Banco Mundial decide qué es lo que tiene que hacer, decide la metodología y bueno, entonces cada uno de nosotros hace un pedacito en su país, pero la capacidad de pensamiento propio para poder tener la metodología o los temas. Voy a dar un ejemplo porque muy relacionado con lo que decía Diego, con el que es un honor estar con vos aquí, Diego, de verdad. El tema de la desigualdad. En América Latina nosotros comenzamos a hablar del tema de la desigualdad todavía en la década de los 80 de manera muy seria, en la década de los 90 se produjeron realmente cosas muy importantes en el tema de el binomio pobreza-desigualdad, pero nunca hubo proyectos regionales para realmente meterse y analizar ese tema anteriormente. Lo hicieron think tanks independientes con muy poco dinero, desfasados, digamos, de la agenda. Y entonces aquí solo doy otro mensaje. A mí me parece que parte de la necesidad de ese pensamiento crítico, de esa independencia, yo diría que son dos. Una, hacer las cosas a destiempo, ¿verdad? A mí me parece que el pensamiento no tiene que ser el pensamiento de moda, ¿verdad? A veces a las ideas les llega su tiempo y bueno, en ese momento maduran, afectan el devenir general de la sociedad y de la política. Pero lo más importante del pensamiento es hacer las cosas a destiempo, ver lo que nadie ve, prever aquello en lo que nadie está pensando. Y eso me parece que es esa posibilidad, ¿verdad? De un pensamiento más crítico, de poner el dedo en la llaga, de ver tendencias que tal vez hoy en día te vuelven a ver y dicen, sos una voz sola y aislada. A mí me parece que eso es lo que más hay que rescatar, esa posibilidad, porque cuando la moda ya está dada, bueno, se hace muy fácil que todo el mundo hable de eso y tal, pero lo que más aporta es cuando eso no es así, cuando estás en el desierto, ¿verdad? Cuando hay que caminar 40 años para que al final haya una atención a un problema que se convierta en realidad. Y sin embargo, uno de los problemas que vemos en este entorno en estos momentos tiene que ver con algo que mencionabas antes, que es el largo plazo. Porque por una parte nos vemos empujados por la urgencia de contestar, de reaccionar rápidamente. Ya no es solamente las necesidades políticas, es los propios medios. Es que ahora mucha gente, incluidos algunos intelectuales, se relacionan a golpe de tuit, ¿no? ¿Cómo compaginar esa necesidad? El destiempo llega porque estás trabajando en cosas tratando de ver ese fondo, ¿no? ¿Cómo se puede compaginar esa necesidad de reflexión de largo plazo con las demandas de la sociedad en la que vivimos ahora? Bueno, precisamente yo hablaba antes de Jorge Domínguez. Y Jorge Domínguez, cuando planeamos la constitución del Club de Madrid, era el conseguir que los intelectuales y los expertos y los académicos hablaran con los políticos y establecieran un diálogo fluido. Y entonces me decía Jorge, es que es muy difícil el conseguir que los intelectuales pueden influir sobre la opinión pública y la opinión pública puede influir con los sondeos y tal, sobre el comportamiento de los dirigentes, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil establecer puentes de influencia entre intelectuales y políticos, porque los políticos huyen de los intelectuales, porque piensan que les van a hablar de temas teóricos, del sexo de los ángeles, les van a aburrir solemnemente y entonces huyen de ellos. Y los académicos o los intelectuales pues estudian, consideran a los políticos objetos de interés, pero los desprecian porque los políticos no son capaces de elevarse al nivel de abstracción de los intelectuales. Entonces hay una especie de desfase ahí. Y Jorge Domínguez hizo un milagro de modelo para constituir el Club de Madrid a través de una conferencia en la que los intelectuales y los políticos se reunían de una manera productiva. Entonces, lo primero que hicimos en los grupos de expertos que iban a influir sobre
los intelectuales, había 8 grupos de expertos de temas de democracia, de diseño constitucional, poder judicial, medidas anticorrupción, etc. Poner en cada grupo a un ex jefe de Estado que velara porque los intelectuales y los expertos contestaran tuvieran en cuenta 2 criterios. Uno era que dieran recomendaciones, lo que me dijo a mí el rey Juan Carlos cuando yo escribí sobre problemas. Bueno, pues estos son los problemas, pero estas son las posibles soluciones concretas, implementables, llevables a la práctica. Y segundo, y tan importante o más, es que un político que va a escuchar unas recomendaciones va a pensar siempre, what's in it for me? ¿Qué tengo yo que ganar al implementar esta recomendación? Y con toda recomendación debe ir el abrirle los ojos al político o a la persona en quien se quiere influir de qué tiene él que ganar implementando esa recomendación. Y eso es lo que consiguió Jorge de una manera magistral y que llevó a una influencia directa de los intelectuales sobre los políticos. Y creo que eso es esencial. Otro de los temas que creo que es fascinante, y lo has mencionado varias veces, es el de la independencia. Aparte de los circuitos que yo decía al principio, la dificultad de llegar a ese circuito anglosajón para tratar de expandir las ideas, algunas personas, y yo en parte coincido con eso, piensan que en América Latina las ideas propias no han salido más allá a veces por una cierta división ideológica, porque el debate se ha centrado primero mucho en lo nacional, en cada uno de los territorios, y luego siempre con unos criterios ideológicos muy marcados. Quería preguntarte tu opinión. No sé si esa independencia está marcada por que no es necesariamente malo estar marcado por la ideología, no lo estoy juzgando, simplemente si es algo que ha condicionado el pensamiento, si está cambiando esa tendencia o cómo se define el pensamiento propio iberoamericano. Es una pregunta interesante, no es una pregunta fácil, porque en primer lugar yo no creo que independencia signifique estar en la Torre de Marfil, ¿verdad? Algunos creen que independencia significa estar en la Torre de Marfil, no relacionarse con nadie y por lo tanto no ser afectado por lo que piensa, por lo que se necesita en un momento determinado. Yo no estoy hablando de independencia en ese sentido, sino estoy hablando de independencia en términos de la manera más honesta de poder enfrentar el problema y tu recomendación. Y yo no creo que hay, y lo voy a decir con toda sinceridad, independientemente del espectro ideológico, yo no creo que que el pensamiento tiene que ser dirigido a una solución. Yo realmente creo que el pensamiento tiene que ir dirigido a la creación de opciones para el diálogo y para la discusión. Y como creo profundamente, y le digo a muchos de mis amigos, no porque uno haya pensado mucho, tiene razón, ¿verdad? Uno puede haber pensado mucho y estar realmente equivocado. Entonces, yo más bien lo que creo, y aquí me parece que viene también lo que decía Diego antes, es que la capacidad de crear espacios de diálogo para los diferentes, los que piensan diferente, no solo para los que piensan igual, es realmente la contribución, ¿verdad? Ya sea pensamos distinto por el papel o el rol que nos toca desempeñar en la sociedad, a los políticos o a los intelectuales por un lado, o porque estamos en bandos distintos. Pero lo más importante precisamente es poder crear espacios en la sociedad de diálogo donde se encuentren los que piensan diferente, donde haya capacidad de contrarrestar, de contestar, de contrastar, ¿verdad? Lo que cada uno piensa. Y la verdad, si bien es cierto que hay divisiones muy fuertes en algunos países, ¿no? Donde ha habido polarización, y yo creo que podemos ver en América Latina momentos de polarización importantes, casi en todos los países. No creo que España sea una excepción. Si bien hay momentos de polarización, mi experiencia es que en los tiempos más normales y por la mayor cantidad de tiempo hay espacios de diálogo para contrarrestar las ideas, ¿verdad? Y en todo caso, ese debe ser nuestro aporte. Nuestro aporte tiene que ser poder crear esos espacios para poder efectivamente unir no, pero por lo menos sentar, como decía Diego,
a los que piensan distinto a los desiguales. Déjame hacer solo Por supuesto. Una cosa. Yo he dicho mucho cuando se habla de lo iberoamericano, porque ahora que hay otras organizaciones, ¿cierto? En América Latina está el ALBA y está UNASUR y está la CELAC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dicen, mire, ¿para qué otra organización? Debería haber una sola que nos cobije a todos y yo digo que no hay campo en América Latina en este momento para un proyecto vertical y hegemónico, ¿no? Y eso no es del todo malo, porque la gente lo ve como desde un punto de vista como eficientista, que si hay uno sola va a ser mejor. Yo no creo eso, yo más bien creo, y creo que esa es nuestra contribución desde el espacio iberoamericano, que es de lo que se trata hoy en día es de crear, y a mí me ha influido mucho, muchos de los que están aquí me han oído, de crear lo que son identidades incluyentes, ¿verdad? Yo creo que parte que es el libro que por lo menos a mí más me ha influido de Amartya Sen. A pesar de haber trabajado en el PNUD, el desarrollo humano me parece que fue pues, una idea genial, ¿no? En su momento, que ha tenido un efecto enorme sobre el mundo. Pero es más este libro que habla de identidad y violencia. Y cuando creamos estas identidades excluyentes que a veces creamos también dentro del pensamiento, ¿verdad? Donde nos relacionamos entre los mismos, pero somos incapaces de relacionarnos con los otros, ¿verdad? Con los que son diferentes. Y a mí me parece que precisamente este mundo va a ser mejor, y en el ámbito intelectual y del pensamiento también, cuando podamos crear identidades más incluyentes. La capacidad no solo de oírnos, sino de considerar la diversidad como un activo, no solo ser tolerante. Al fin y al cabo, uno tolera aquello que no le gusta, nada más, ¿verdad? Sin darle valor a aquello que escucha o a aquello que el otro es. Y a mí me parece que esta posibilidad del espacio iberoamericano, de mostrar que podemos tener varias identidades a la vez, que no tienen que estar en contradicción o que pueden ser armónicas dentro de un todo que es mucho más complejo que el mundo que nos presenta precisamente la polarización de ideas, ideológica, de soluciones o de propuestas. Eso que comentas a veces me recuerda mucho al panorama español. Digo, no sé si después de estos años de haber trabajado tanto para fomentar ese diálogo, ¿has visto cambiar el panorama, no solo el panorama intelectual, sino la posición ante el diálogo, ante la opinión contraria, ante esa conversación constructiva y no solamente crítica en el peor sentido? Bueno, si hablamos de España, yo pensaba que estamos hablando también de la posibilidad del mundo de las ideas iberoamericanas de penetrar el mundo anglosajón, que también es dominante. Sí, pero si miro a España, tengo que decir con tristeza que yo creo que se ha perdido, que hemos ido a peor, en el sentido de que quizá pasó lo mismo también en Estados Unidos cuando hay una juventud, cuando hay un elemento, ese elemento tan dinámico de la sociedad que son las generaciones jóvenes, que tienen un ideal. Nosotros teníamos en los años 70 pues el ideal de la democracia, de pasar de la dictadura a la democracia, de las libertades y de pertenecer a Europa, integrarnos en Europa. Y entonces, de pronto consigues el ideal. Para conseguir ese ideal, ahí se establecen consensos, se establecen diálogos y desde distintos puntos de vista se puede llegar a ese fin. Y cuando se ha conseguido el ideal, de pronto las nuevas generaciones no saben de las carencias que hemos tenido antes y entonces hay esa polarización y la capacidad de dialogar y de llegar a consensos es más difícil. Yo eso es lo que veo aquí. Lo vi en Estados Unidos también, en cierto modo, cuando yo estaba en Estados Unidos y era joven y había la generación hippie y había algo que nos unía a casi todos, que era el antiguerra de Vietnam, que aquella guerra, los americanos que siempre habían sido los buenos en todas las guerras, en la de Corea era debatible, pero luego en las guerras mundiales, y bueno, incluso las películas de indios y cowboys, los americanos ganadores que eran los cowboys, aunque realmente no eran los buenos, pero ellos se creían los buenos, y de pronto se tomaba conciencia de que había algo que estaban haciendo muy mal,
que no se sabía por qué. Aquello de la teoría del dominó era absurdo. Una vez que se llegó a la paz en Vietnam, también hubo un deterioro de la capacidad de dialogar y una polarización grande. Entonces, yo pienso que aquí estamos en una situación un poco triste, en el que hay encono. Yo me acuerdo que mi hijo Diego vino en el año 2008, en plena campaña entre Rajoy y Zapatero, y él venía de Francia, donde había, en fin, también peleas parlamentarias y tal, pero me dijo, oye, leyendo esto me parece que estáis en una especie de preguerra civil. Y hay esa sensación. Yo tengo un poco de tristeza de la situación en España y del muy poco diálogo y del sectarismo que va creciendo, sobre todo porque esas nuevas generaciones no han vivido los problemas anteriores. Luego pasaremos a los jóvenes, pero retomo lo que mencionabas. ¿Qué podemos hacer para que este pensamiento que se genera en Iberoamérica, en español y en portugués, sea más oído, para que tenga realmente un peso en el debate sobre cualquier asunto relacionado con la globalización, con los temas globales? Sólido es. Exacto. No digo que no sea sólido, pero muchas veces no llega a esos canales. ¿Qué podemos hacer para estar más presentes en ese otro circuito? Yo creo que se está dando un cambio. Sí, yo creo que sigue siendo, seguimos estando dominados en las revistas y en las citas y todo lo demás por aquello que se escribe en inglés, sí, ¿no? Y que se escribe en el mundo desarrollado todavía, ¿no? Y lo que se escribe en otros ámbitos y en otros idiomas pues tiene mucho menos peso de influencia. Pero la verdad es que estamos viendo un cambio muy dramático en eso también, y yo creo que la tecnología está ayudando enormemente a ello, porque en primer lugar, hay mucho más penetración de los idiomas, ¿no? Empezando por el español, cuando uno ve que es la segunda lengua más usada en Internet, cuando tenemos 50 millones de hispanohablantes o lusohablantes en Estados Unidos, y por lo tanto hay una penetración enorme del pensamiento y del idioma, hoy más que nunca, porque no se necesita traducir un libro que dura muchos meses y su distribución para poder efectivamente influir el pensamiento y la cultura. Cuando el español, de lo que yo he visto, es la lengua por lo menos que más crecimiento está teniendo como lengua materna, como primera lengua, no como la lengua más usada, pero sí como lengua materna. Por supuesto, estoy dejando de lado el mandarín, ¿verdad? Porque claro, como son tantos, pero es un solo país. Entonces, a mí me parece que hay un cambio en eso, que la tecnología está ayudando, pero lo otro que está ayudando, y aquí hay que ver que estamos sufriendo o viendo ante nuestros ojos el mayor cambio de poder que se haya dado en los últimos 100 años, ¿verdad? O sea, estamos viendo cómo el poder se está desplazando, o por lo menos se está balanceando entre el este y el oeste, y entre el norte y el sur. Cuando sabemos que, de acuerdo a las proyecciones y a lo que está pasando en el año 2030, 4 países del sur van a tener el Producto Interno Bruto de los 8 países más desarrollados del mundo, estamos ante un cambio gigantesco. Y ese cambio se está manifestando también en el pensamiento, ¿no? Porque aunque todavía, por supuesto, en ciencia y tecnología, en patentes, en ingenieros, en matemáticas, en las ciencias naturales, seguimos teniendo un gran peso en los países tradicionalmente más desarrollados, lo cierto es que cuando uno ve el crecimiento en los países del sur, y en algunos que lo están haciendo mucho mejor que otros, vemos un cambio radical en la producción del pensamiento en el mundo. Y tal vez la última idea que tal vez yo quiero dejar acá, además de pensar que sí hay un cambio muy grande ahí, es que hay que pensar un poquito más en este tema de las ideas, no solo como el pensamiento. No son idénticos, ¿verdad? Y yo creo, como muchos han dicho, que la forma de capital de este siglo son las ideas. Que no es exactamente capital humano, nada más. Por supuesto que pasa por el capital humano,
Pero cuando uno ve que las grandes apuestas y de repente los grandes capitales monetarios surgen a partir de una idea que no requirió nada para ser producida más que el talento y la capacidad de la sociedad de reconocerla como de apostar por ella, ¿verdad? Me parece que ahí también estamos viendo un cambio muy grande en la producción misma de las ideas, no solo del pensamiento que dije antes, sino de las ideas en el futuro. Y esto requiere un poquito más de reflexión, ¿no? Y de cuáles son los espacios que las sociedades y nuestras sociedades van a crear para reconocer una buena idea, venga de donde venga, que ya no va a venir necesariamente ni de la Torre de Marfil, tal vez ni siquiera de la universidad, puede venir de cualquiera en la sociedad. Y la sociedad lo que tiene que ver es cómo la reconoce, cómo permite prueba y error, cómo permite el fracaso para que pueda haber el éxito de grandes apuestas como las que hemos visto en estos últimos 30 años. Eso es algo muy norteamericano, muy anglosajón. ¿Ves tú también, coincides piensas que desde el mundo anglosajón están dispuestos a escuchar también la voz de los otros? Bueno, yo creo que hay dos temas aquí. Uno es nuestra capacidad de penetrar el mundo anglosajón con nuestras ideas, y otro es la integración, el que el pensamiento iberoamericano cuente a la hora de elaborar la agenda del mundo del siglo XXI. Entonces yo creo que hay avances en las dos cosas. Por ejemplo, nuestro querido Moisés Naím es muy influyente. Hay cada vez más, por cierto, hay más hispanohablantes en Estados Unidos, y además en los tiempos en los que yo estaba en Alianza Editorial, era muy difícil llegar a ellos porque era gente que quería asimilarse, quería ser americanos muy rápidamente y olvidar un poco casi sus raíces hispanas y tal, y ahora está pasando el fenómeno contrario, aparte de que cuantitativamente está aumentando muchísimo el número de hispanos en Estados Unidos, que es todavía el centro intelectual del mundo. Pero aparte de eso, Moisés Naím ha sido el primer autor del libro incluido por Facebook como gran recomendación, precisamente lo que tú aludías, Rebeca, el final del poder. Sí. Y de pronto yo me alegro por mi amigo Moisés, que vende ahora 3,5 millones más de libros de los que pensaba. Y yo creo que estamos influyendo cada vez más en el pensamiento anglosajón. Pero luego hay otro tema que me parece muy interesante. Yo creo que vamos hacia un mundo que tiene que regularse más, que tiene que estar más unido, que tiene que ser consciente de que las organizaciones de gobierno global no son capaces de salvaguardar los bienes globales, que cada vez hay más peligros en el horizonte próximo, en todos los temas que hemos nombrado antes, de seguridad, de salud global, de preservación del planeta y habitabilidad del planeta. Y además, qué horror, esto es, perdón, que es el despertador de Eso es Moisés, que te ha oído y te llama para darte las gracias. Probablemente. Bueno, pues yo creo que hay mucha diversidad y al mismo tiempo que tenemos que empezar a aglutinar elementos comunes. Y entonces antes hablaba en una entrevista que me han hecho de esa New World Foundation que ha hecho Sean Cleary, en la que hay 7 grupos de think tanks que están pensando sobre esa integración necesaria para que el mundo, la humanidad persista y sea habitable y se eviten todos los tsunamis que vienen en el horizonte de los años 2030, 2050, etc. Y esa es una asociación de think tanks muy interesante. Para quien no lo conozca, se llama Future World Foundation. Y entonces son 7 grupos de think tanks, incluyendo la Getulio Vargas Foundation y una Funglode y una serie de instituciones de pensamiento de América Latina, otra europea, otra rusa, otra china, otra india y otra, por supuesto, africana, también sudafricana. Hay 7 grupos en los que la americana está liderada por Brookings y
la europea por Chatham House, pero donde todo el mundo tiene posibilidad de participar, y que contesta cada año a una pregunta fundamental. La primera pregunta, que fue hace 3 años, era ¿cómo se puede conseguir un crecimiento económico que sea medioambientalmente sostenible y socialmente incluyente? Que no haya dificultad. Y entonces, los 7 grupos de think tanks trabajan sobre el tema durante 6 meses, se reúnen en Salzburgo durante 3 semanas y constatan sus puntos comunes y sus desacuerdos, que son muchos, tratan de limarlos, los presentan en el triálogo de Salzburgo y luego los presentan en el Club de Madrid, que es esa organización donde hay un peso de la que yo estoy muy orgulloso, que hay 108 miembros, de los cuales 20 y tantos, casi 30, son ex jefes de Estado y de Gobierno de América Latina. Y eso yo creo que es muy importante. Tan importante es que nosotros penetremos en el mundo anglosajón como que se nos tome en cuenta a la hora de modelar ese mundo que nosotros queremos que no se deshaga y que persista sin grandes tragedias en el futuro a medio y largo plazo. ¿Puedo añadir algo ahí? Por supuesto. Cristiana, es que a mí me parece muy importante porque yo creo que una de las maneras importantes, o sea, una de las maneras que preguntaste, cómo influir el mundo, lo primero es pensar en él, ¿verdad? Si pensamos solo cada uno de nosotros en nuestros países o solo en nuestra propia realidad, pues es muy difícil influir hacia afuera, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que eso ha hecho y que ha estado pasando mucho más fuertemente es que hemos comenzado también a hacer planteamientos en el mundo, hacia lo global, ¿verdad? De alguna manera, algunas de nuestras regiones, hablo por América Latina, ha estado como muy autocentrada, ¿no? En resolver después de la crisis de los 80, después de los 90. Bueno, este ha sido un periodo en que ha habido también mucho más pensamiento, mucho más, una actitud mucho más de ligarse a la discusión y al mundo de afuera. Y me parece que eso también tiene efecto en lo que hemos hablado de las tendencias que hemos... Y este ejercicio ayuda a eso, ¿verdad? A sacarnos como de solo nuestra realidad para desde nuestra realidad aportar a un pensamiento y a una discusión más global. Otra cuestión de la visibilidad es la que tenemos las mujeres en todos los ámbitos, pero también en este campo. Es muy raro en estas reuniones aquí porque somos 3 y somos 2, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Quería preguntarte, ¿qué debemos hacer las mujeres para estar más presentes? Porque no es que no haya, es que no se nos ve. Afortunadamente tenemos algunas representantes, ¿no? Como tú, pero... Voy a hablar de 2 cosas ahí. Hay una iniciativa ahora que comenzó en Chile que se llama Hay Mujeres. Así se llama. Comenzó por un programa, una preocupación de un grupo de mujeres porque en los medios de comunicación, cada vez que salía un puesto, una dirección o alguna cosa en un medio de comunicación importante, los puestos, ellas le dieron seguimiento, eran llenados por hombres. Y entonces decidieron hacer una recolección de CVs de mujeres, ¿verdad?, que podían haber ocupado esos puestos y que no fueron consideradas. Y comenzaron con este movimiento que se llama Hay Mujeres. Y por lo tanto, para cada puesto que sale, mandan 10 currículos que podrían competir para ese puesto, por lo menos para ser consideradas, ¿no? Y han seguido, yo creo que esta es una cosa que debemos de generalizar, ¿no? No es una presión para ser escogida, pero por lo menos es una presión para ser considerada, porque hay mujeres que tienen esas características de lo que se está buscando, pero que no están en el circuito, no están en el radar, y por tanto la discriminación se sigue reproduciendo, ¿no? Como digo yo, por la ley de probabilidades, solo por la ley de probabilidades, no puede ser que el 50% de las universidades o más sean mujeres y que no estemos representadas, por lo menos en estos ámbitos, de la misma manera. Como digo yo, no es, porque muchas veces nos dicen, no, es que no aplica, no hay, tal. Digo yo, no. Aún por la ley de probabilidades nadie me va a convencer de eso. Eso sí es un modelo matemático que no falla. Bueno. Entonces, este tema de hay mujeres me parece importante. Y mi segunda reflexión
es que las mujeres, en el movimiento feminista, digamos, se habló mucho del tema de la invisibilidad, ¿verdad? Y que no estábamos en las estadísticas y tal. Y a mí me parece que este es un caso de invisibilidad. Yo digo que una forma de discriminación que hemos olvidado, porque hablamos de la discriminación manifiesta en la vulnerabilidad, pero no la invisibilidad que se manifiesta en el no reconocimiento, ¿verdad? La invisibilidad del aporte de la población afrodescendiente o indígena es tan dramática, digamos, como cuando hablamos de estas poblaciones solo desde la vulnerabilidad y no hablamos de su aporte a la sociedad, de su aporte a la cultura, de su historia, etc. No, desde el lado positivo, no desde el lado como negativo. Yo creo que con las mujeres nos ha pasado un poquito eso, debo decir. Hablamos más hoy en día de la vulnerabilidad, de la feminización de la pobreza, tal. Me parece muy importante, no digo que no, pero la desigualdad o la discriminación manifiesta en la invisibilidad del aporte y del activo, de lo que pueden dar. Como digo yo, las mujeres somos no parte del problema, somos parte de la solución. Esa parte me parece que tenemos que volverla a rescatar, ¿no? No solo, a mí me parece que el tema de las cuotas, yo me he manifestado siempre a favor del tema de las cuotas y tal, pero me parece que hay un tema más cultural que tenemos que retomar dentro de esto, que es la parte positiva, la parte del aporte, la parte de nosotras como parte de la solución. Sí. Me parece que se debilitó en unos años y que hoy en día tenemos que volverla a poner más fuertemente en el tapete. Si me permites añadir sobre eso, el mal de muchos, consuelo de tontos, pero no es una cosa solo de Iberoamérica ni de España. Estos días se ha publicado en Foreign Policy, por su director, por David Rothkopf, un artículo en donde él decía que él, hablando del Foro Mundial de Davos, no participaba en paneles donde no hubiera mujeres. Y se ha formado una bonita polémica en torno a ese tema, porque es lo habitual que no haya mujeres o que haya una en paneles habituales de 6, 7 personas. Entonces, bueno, también los hombres son parte de la solución, así que bueno, están todos invitados. Yo debo decir que en Naciones Unidas, ¿verdad?, que no hay equidad, no crean, pero en general no te pasa. Se disimula más, ¿verdad? ¿no? Que solo hay un panel de mujeres, se disimula más, exactamente. Pero Sabater decía que la hipocresía es progreso, ¿verdad? Yo creo que tiene razón. Bueno, pero se disimula más. Pero me ha pasado, ¿verdad?, en ámbitos que no son de Naciones Unidas, volver a tener ese shock, ¿verdad?, de ser como la única mujer que entra a ese espacio. Es interesante que eso todavía sigue siendo cierto. En Davos, impresionante, ¿verdad? Todavía, a pesar de un esfuerzo de la dirección, ¿no?, de corregirlo, y a pesar de ello, sigue siendo así años después un problema. Sí, porque es que las mujeres han llegado a puestos prominentes. Todos pensamos en Hillary Clinton, con Lisa Rice, etcétera, en Michelle Bachelet, en personas en todos los continentes. Hay, por ejemplo, en el Club de Madrid hay 15 o 20 miembros que son mujeres. O sea que en puestos prominentes de la política, de los intelectuales y tal, las mujeres han llegado allí. Donde tienen grandes obstáculos es a nivel corporativo económico. Ese es el gran problema. Yo, por ejemplo, en los consejos de administración de las empresas, pues veo poquísimas mujeres. Yo me acuerdo en Prisa, en el grupo Prisa, pues había siempre mujeres que se levantaban en las asambleas de accionistas y decían, ¿cuándo una mujer? Son 21 hombres y todos son hombres. Yo me sentía tremendamente avergonzado. Me acuerdo, pero aquello era terrible. Me acuerdo una vez que me presentaron, porque cada 5 años nos reelegían como miembros del Consejo, y entonces pues había una mujer que se presentó y yo tenía el 5% de Prisa y tenía, según la ley de sociedades anónimas, derecho a ser consejero. Y entonces, pero que contestaba las preguntas era el presidente. Y el presidente dijo, porque los accionistas decían, bueno, que nos den el currículum vitae de estos candidatos recomendados y tal.
Y entonces el presidente dijo, el currículum vitae del señor Hidalgo es que es el segundo accionista de esta sociedad. Y luego también iba su hijo y dijo, el currículum vitae de Ignacio Polanco es que es el hijo del principal accionista de esta sociedad. Y allí no entraba nadie. Afortunadamente, desgraciadamente luego, porque se murió, entró como la hija del presidente, entró como primer miembro del Consejo de Administración. Ahora son 15 miembros y hay una mujer, que por cierto es la más inteligente de todas y la más capaz, Agnès Noguera. Pero eso pasa, probablemente Emilio en Telefónica, yo no sé cuántas hay y tal, pero me parece que eso pasa a nivel sobre todo corporativo. Y estoy seguro de que en América Latina, en mis tiempos del Banco Mundial ya era tremendo en América Latina, pero que sigue pasando. Es a nivel económico, más que a nivel intelectual y a nivel político, donde sí las mujeres evidentemente están llegando. Yo creo que... Pero mencionabas la otra parte, y con esto quiero que acabemos la conversación, que son los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones. Os quería pedir a los dos qué consejos le daríais a jóvenes que están pensando hoy dedicarse a la tarea intelectual. En cualquiera de sus formas, porque un bloguero es un intelectual hoy, un rapero puede ser, no hay ningún rapero en nuestra lista, pero vamos, no diría que otro año no lo haya. Hay formas nuevas de pensar y de transmitir ese pensamiento. Si quieres empezamos por Diego, terminamos contigo, Rebeca. ¿Qué consejos les darías? En un libro, en una biografía mía que se publicó gracias al esfuerzo de mi mujer, de Pilar, yo daba, y siempre tengo un decálogo de consejos a los jóvenes emprendedores sociales, pero vale para todo en la vida, a los jóvenes. O sea, primero, y lo leo rápidamente es identifica problemas y defínelos, y segundo, busca soluciones alternativas, pero alternativas para elegir la mejor, analízalas. Piensa en grande, piensa en tu vida es única, la vas a vivir, solo hay una. Y entonces, si piensas en pequeño, tus realizaciones van a ser pequeñas, y solo si piensas en grande tienes la probabilidad de conseguir cosas grandes. Evita el wishful thinking, evita el confundir la realidad con lo que tú desearías. O sea, piensa en grande, pero al mismo tiempo sé realista. Quinto, sigue tu pasión. Estamos en un mundo atrozmente competitivo, sobre todo los jóvenes, como vemos desgraciadamente en las tasas de desempleo, etc. Si sigues tu pasión y añades un esfuerzo y tesón, esa va a ser la mayor ventaja comparativa que tengas en tu vida. El sexto es fórmate, y en eso la evolución de las nuevas tecnologías del conocimiento es maravilloso. Hay un libro maravilloso de Martínez Barea que se llama El mundo que viene, donde enseña que cualquier persona que esté aislada en una aldea de Bolivia o en cualquier sitio tiene capacidad ahora de formarse. Antes tenías que estar en centros como Harvard o centros intelectuales y tal, como Oxford o Cambridge y tal. Ahora no es necesario. Planifica. Antes de lanzarte, ten un plan B y un plan C, por si acaso no te sale exactamente lo que quieres. Luego, una cosa que ya es muy fácil, no reinventes la rueda. Antes de lanzarte en una cosa, mira a ver si hay otras personas que están trabajando en lo mismo, y únete a ellos, trabaja en grupo, busca alianzas, piensa que la unión hace la fuerza. El noveno, que es un consejo personal, sobre todo en España, es no ocupes espacio en las fotos. Trata de dejárselo a otros. Cuando tú haces una realización, es bueno, hay gente que quiere salir en las fotos. España es un país, desgraciadamente, donde predomina la envidia cainita. Allí veo a Mari Carmen Lafuente y a amigos de estudio, y recordamos a Jimena Menéndez Pidal, que nos decía la diferencia entre un americano, un europeo y un español. El americano se sube al árbol de la fama y todos le dicen, "Yo, you will get up", llegarás arriba a la cima. En Europa alguien sube al árbol de la fama y todos le miran. En España, en aquel tiempo, todavía pasa, cuando alguien sube al árbol de la fama y tal, inmediatamente se lanzan sobre él, le cogen de los faldones de la chaqueta, lo tiran y luego lo pisotean. Y entonces es bueno no salir en las fotos, y además la gente que quiere salir en las fotos te va a apoyar. Y luego el décimo es el reality check, el ver si otros te siguen en tu empeño, si
si realmente mirar hacia atrás y si alguien en un proyecto en el que estás embarcado no te apoya, pues a lo mejor no era una buena idea para empezar. Y esos consejos yo creo que valen para todos los jóvenes. Sí, yo coincido con mucho de lo que ha dicho Diego, pero si tuviera que escoger, yo diría, lo primero es que uno tiene que hacer algo que le apasione, ¿verdad? Que la motivación, la pasión o sea, escoger algo solo para sobrevivir sin que te apasione no te va a llevar realmente a ser excelente y a seguir adelante. Lo segundo es que no hay nada sin esfuerzo y perseverancia. O sea, esto de la vida fácil, de que todo va a suceder en un minuto, sin que hagamos un esfuerzo, sin que seamos perseverantes, eso es una ilusión equivocada, ¿verdad? Y por lo tanto, el hecho de tener perseverancia y hacer esfuerzo sigue siendo la única manera de labrar tu camino. El tercero es, hay que ser resistente a la frustración. En la vida uno fracasa muchas veces y no obtiene lo que quiere y tiene que seguir adelante. Esto se lo digo mucho a las mujeres, ¿no? Porque precisamente porque muchas veces tenemos que escoger entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral o nuestra profesión. Yo les digo que la vida no es solo ese momento. Uno puede perseverar. Hay momentos en los que hay renuncias y uno puede seguir adelante para lograr lo que quiere. A mí me parece que para los jóvenes muchas veces el momento se convierte en la única realidad. Y cuarto, a mí me parece que nunca dejes de aprender. En la vida hay que ser humildes, ¿verdad? Uno no tiene ni todas las soluciones, ni toda la verdad, ¿verdad? Hay que poder rodearse de aquellos que te pueden sacar lo mejor de vos, ¿no? Y lo mejor de uno es cuando uno también puede apreciar lo que el otro le está dando, el pensamiento de los otros, nutrirse de muchas fuentes, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mí más miedo me da de la tecnología, que tiene tantas cosas maravillosas que hemos dicho hoy, pero el único miedo que a mí me da es que de repente uno escoge hablar solo con un grupo que es igual a uno, ¿verdad? Uno lee las noticias, solo aquellas noticias que fortalecen aquello que uno ya pensaba, ¿no? Entonces, si yo tuviera que dar un consejo es, busca esa diversidad, busca el pensamiento distinto, las otras culturas, los otros, ¿no? Y mi último consejo es también para las mujeres, no internalicen el techo de cristal, ¿verdad? Porque ese techo de cristal que a veces decimos que nos ponen otros, lo internalizamos dentro de nosotras mismas y por eso muchas veces pues no perseguimos nuestros sueños. Eso